En una noche de primavera alrededor del año 30 después de Cristo, el maestro religioso Jesús de Nazaret comparte su cena de Pascua en Jerusalén con sus 12 discípulos. Les informa al grupo que uno de ellos lo va a traicionar. Mientras cada uno de los discípulos protesta por su inocencia, Judas Iscariote ya ha prometido revelar el escondite de su maestro a las autoridades romanas y judías, que gobiernan conjuntamente la ciudad. A cambio de la modesta suma de 30 piezas de plata. Después de la cena, mientras Jesús ora con sus discípulos más cercanos en el jardín de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, Judas guía a un grupo armado hacia Jesús y lo besa en la mejilla para identificarlo ante los hombres armados. Jesús es arrestado y entregado para ser juzgado por separado ante el sumo sacerdote de Jerusalén, José Caifás, y el gobernador romano Poncio Pilato, quien lo sentencia a muerte por crucifixión. Durante los últimos 2000 años, Judas ha sido vilipendiado por los cristianos como el hombre que traicionó a Jesús y facilitó su arresto y ejecución. ¿Pero existe la posibilidad de una valoración más positiva de las acciones de Judas? Esta es la historia de Judas Iscariote, el traidor de Cristo. El hombre conocido en la historia como Judas Iscariote probablemente nació alrededor del cambio de siglo, en el primer siglo después de Cristo. Según la mayoría de los estudiosos, su apellido, Iscariote, que se utiliza en los evangelios de Lucas y Juan para distinguirlo de otro discípulo llamado Judas, indica que provenía de Queriot, un pueblo al sur de Jerusalén en Judea. El Evangelio de Juan añade que el padre de Judas se llamaba Simón Iscariote. Sin embargo, esta teoría no es aceptada universalmente, y el difunto erudito bíblico Gesa Vermes sugirió que el apellido de Judas se derivaba de Kiria, una palabra que simplemente significa pueblo, posiblemente refiriéndose a la propia ciudad de Jerusalén. Otra teoría es que Iscariote es una corrupción de sicarius, un término latino que significa portador de daga, que dio su nombre a los sicarios. Esta era una organización revolucionaria judía, conocida por asesinar a las élites judías que consideraban colaboradores de Roma. Aunque el significado del apellido de Judas sigue siendo un misterio, su primer nombre era común entre los judíos de la Judea del primer siglo, como la forma griega del nombre hebreo Judá. En el Antiguo Testamento, Judá fue el cuarto hijo de Jacob y el fundador de una de las 12 tribus de Israel. El reino de Judá surgiría como la tribu principal de los israelitas y, en consecuencia, del pueblo judío. Por lo tanto, el nombre Judas era popular entre los judíos en los años posteriores a la muerte de Alejandro Magno, cuando la región cayó bajo el control del Imperio Seleucida, el estado sucesor helenístico con sede en la ciudad de Antioquía. El dominio seleucida llegó a su fin a mediados del siglo II a.C., tras una rebelión judía liderada por Matatías ben Johanán y sus hijos de la dinastía Asmonea. Después de que Matatías muriera al principio de la rebelión, su hijo Judas Macabeo se convirtió en el principal líder rebelde. Y su éxito al recuperar Jerusalén en el año 164 a.C. todavía se conmemora con la festividad judía de Hanukkah. Otro rebelde llamado Judas el Galileo participó en un levantamiento armado contra el dominio romano alrededor del año 6 después de Cristo, lo que lo convierte en un casi contemporáneo de Judas Iscariote. Las asociaciones etimológicas entre el nombre Judas y el término hebreo Yehud, que significa judío, fomentaron la visión antisemita entre los cristianos de que el pueblo judío era el principal responsable de la crucifixión de Jesús. Esto a pesar de que Judas no era ni más ni menos judío que Jesús o los demás discípulos. El fallecido teólogo estadounidense John Shelby Spong argumentó que Judas fue inventado por los escritores de los evangelios en las décadas posteriores a la muerte de Jesús para culpar a las autoridades judías por la crucifixión en lugar de a los romanos.
Aunque Judas desempeña un papel importante en la teología cristiana, la información biográfica es sumamente escasa y se encuentra principalmente en los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Los estudiosos que utilizan los evangelios como fuentes históricas deben tomar en cuenta una serie de consideraciones. La mayoría de los estudiosos cree que los evangelios canónicos fueron escritos en el último tercio del siglo I después de Cristo, entre los años 70 y 100. Aunque contienen información histórica sobre Judea y Galilea en el siglo I después de Cristo y demuestran distintos grados de familiaridad con las escrituras judías, los autores de los evangelios no están interesados en proporcionar biografías detalladas de Jesús ni de ninguna otra figura. En cambio, transmiten la teología de las comunidades cristianas incipientes en todo el mundo romano, en una época en que los seguidores de Jesús aún estaban en proceso de separarse del judaísmo dominante. Las narrativas de los evangelios se centran en las enseñanzas de Jesús y sus milagros, culminando en el dramático clímax de su muerte y resurrección. Judas solo cobra protagonismo en el acto final, aunque las referencias anteriores a él ya lo identifican como el traidor de Jesús. La tradición cristiana atribuye la autoría de los 4 evangelios a los 12 apóstoles y su círculo cercano, aunque esto es rechazado por la mayoría de los estudiosos modernos. Se cree que el Evangelio de Marcos fue escrito en Roma por Juan Marcos, un asociado de los apóstoles Pedro y Pablo, y se fecha alrededor del año 70 después de Cristo, poco después de la persecución de los cristianos en Roma por el emperador Nerón. Esto, según la tradición cristiana, cobró la vida de los 2 apóstoles. Los evangelios de Mateo y Lucas, escritos 1 o 2 décadas después, se atribuyen respectivamente al apóstol Mateo y a un médico que atendía al apóstol Pablo. Como incluyen muchos episodios que se encuentran en Marcos, se cree que usaron el Evangelio de Marcos como fuente, y los 3 evangelios se conocen colectivamente como los evangelios sinópticos. Mateo y Lucas también comparten muchas historias que no están presentes en Marcos, lo que sugiere que dependieron de una fuente hipotética anterior que ahora está perdida. El Evangelio de Juan, comúnmente fechado no antes del año 100 después de Cristo, se atribuye tradicionalmente al apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, aunque esto implicaría que vivió hasta los 100 años. Tanto los eruditos antiguos como los modernos asocian el Evangelio con la comunidad cristiana primitiva en Éfeso, en lo que ahora es el oeste de Turquía. Además de los evangelios canónicos, había docenas de otros evangelios en circulación, a menudo atribuidos a otros apóstoles, como San Pedro o San Tomás. Estos incluyen un evangelio de Judas, que fue redescubierto en Egipto a finales del siglo XX y traducido al inglés en 2006. Aunque estos evangelios apócrifos ofrecían interpretaciones alternativas de la vida de Jesús, fueron excluidos del canon del Nuevo Testamento a finales del siglo II, después de Cristo, en favor de los evangelios escritos en una época más cercana a la de Jesús. Aunque los evangelios son los primeros textos en mencionar a Judas Iscariote, no son las obras más antiguas de la literatura cristiana. Las primeras cartas del apóstol Pablo a las iglesias cristianas, que fundó en todo el mundo romano, están fechadas en el año 50 después de Cristo. Pablo no estaba entre los 12 apóstoles, pero había perseguido a los cristianos en Siria y Palestina antes de convertirse a la nueva fe tras recibir una visión de Jesús en el camino a Damasco. A diferencia de la comunidad cristiana en Jerusalén, liderada por Santiago, el hermano de Jesús, que requería que los creyentes adoptaran la ley judía, Pablo difundió la palabra con entusiasmo entre la población gentil no judía, sin ninguna restricción. En su primera carta a los Corintios, Pablo escribió sobre la última cena de Jesús, la noche en que fue traicionado. Algunos estudiosos argumentan que el verbo griego original, paradidomi, debería traducirse de manera más precisa como entregado o cedido. No hay indicio de que Jesús haya sido traicionado por alguno de sus discípulos. En su carta a los romanos, Pablo escribe: ya que Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó para beneficio de todos, usando el mismo verbo griego paradidomi. Esto sugiere que la entrega de Jesús fue por iniciativa de Dios
y no un acto malicioso. Aparte de la referencia en el Evangelio de Juan sobre Judas como el hijo de Simón Iscariote, los evangelios no contienen información sobre la vida de Judas antes de que se uniera a Jesús en Galilea. El nombre de Judas Iscariote se menciona por primera vez en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Aquí es nombrado entre los 12 discípulos convocados por Jesús a las colinas de Galilea para unirse a su círculo íntimo. Judas no solo aparece al final de la lista, sino que ya está etiquetado como el hombre que traicionaría a Jesús. El escritor Peter Stanford sugiere que esto podría reflejar una tradición oral existente en el cristianismo primitivo, como un recordatorio para los lectores de que Judas eventualmente traicionaría a Jesús. Los evangelios de Mateo y Lucas siguen a Marcos al colocar a Judas al final de la lista de discípulos y al describirlo como el traidor de Jesús. El Evangelio de Juan no incluye una lista de los 12, sino que los presenta a lo largo de la narrativa. Primero menciona a Judas al final del capítulo 6, después de que la afirmación de Jesús de que el pan es su carne y el vino es su sangre, hizo que muchos de sus primeros seguidores se apartaran de él. Mientras Pedro declara en nombre de los 12 su fe en la divinidad de Jesús, Jesús responde que aunque él ha elegido personalmente a los 12, uno de ellos es un diablo. El autor del Evangelio de Juan explica que Jesús se refiere a Judas, el hijo de Simón Iscariote, quien, aunque era uno de los 12, más tarde lo traicionaría. Según la interpretación tradicional de Iscariote como de Queriot, los escritores de los evangelios enfatizan el estatus de Judas como un forastero de Judea. Esto contrasta notablemente con Jesús y los otros 11 discípulos de Galilea. Mientras que Judea y Galilea habían sido gobernadas por el rey Herodes el Grande a finales del siglo I a.C., para principios del siglo I a.C., Judea había sido incorporada formalmente al Imperio Romano como una provincia. Galilea, por otro lado, conservó cierto grado de autonomía de Roma, bajo el hijo de Herodes, el rey Herodes Antipas. Durante gran parte del Evangelio de Marcos, Judas simplemente es incluido entre los 12 que acompañan a Jesús mientras él difunde sus enseñanzas y realiza sus milagros en las comunidades cercanas. Por Galilea, con base en el pueblo pesquero de Cafarnaum, en la orilla norte del mar de Galilea. En los relatos de los evangelios, Pedro sirve como portavoz de los 12 y forma parte de un círculo interno junto con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, mientras que Judas permanece en los márgenes. Él solo cobra protagonismo en el Evangelio de Marcos después de que Jesús y los 12 llegan a Jerusalén para celebrar la Pascua. Para cuando lo hace, los ancianos religiosos de la ciudad ya han identificado a Jesús como una amenaza para su autoridad. Jesús había atraído a grandes multitudes, y su mensaje de humildad y abnegación contrastaba con lo que él caracterizaba como una institución religiosa corrupta. Marcos comienza el capítulo 14 con los sumos sacerdotes conspirando para matar a Jesús antes de describir una cena en el pueblo cercano de Betania, donde una mujer vierte un frasco de perfume caro sobre la cabeza de Jesús. Mientras los presentes la criticaban por desperdiciar un perfume caro, que valía más que el salario de un año, Jesús defiende a la mujer y lo explica como la unción de su cuerpo en preparación para el entierro, anticipando su muerte inminente. Marcos luego reintroduce abruptamente a Judas, quien va con los sumos sacerdotes y acepta traicionar a Jesús. Mientras que Marcos afirma que los sumos sacerdotes prometieron darle dinero a Judas, no expone un motivo para las acciones de Judas. Mateo, por otro lado, hace que el discípulo pregunte, ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego? Mateo es el único evangelio que menciona el precio de la traición como 30 piezas de plata, lo cual se ha convertido en uno de los detalles más famosos de la vida de Judas. La suma parece ser una referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento, en los que 30 siclos de plata están asociados con el salario de un pastor, o la compensación pagada a un dueño de esclavos por un esclavo muerto. Una indicación del desprecio que los líderes religiosos judíos tenían por Jesús. Que Judas aceptó esta suma modesta,
lo que indica que no estaba motivado principalmente por el dinero, aunque ahora 30 piezas de plata es sinónimo de codicia y avaricia. En el Evangelio de Lucas, la traición de Judas a Jesús no está motivada por consideraciones monetarias, sino porque fue poseído por el diablo. El capítulo 22 de Lucas comienza con las autoridades religiosas judías planeando deshacerse de Jesús y continúa. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Es en ese momento cuando Judas se acercó a los principales sacerdotes y a los oficiales de la guardia del templo para discutir cómo traicionaría a Jesús. Como en el Evangelio de Marcos, las autoridades se alegraron y acordaron darle dinero sin que él lo pidiera. Atribuir los males del mundo al diablo es un recurso común en toda la literatura cristiana. Judas también está estrechamente asociado con el diablo en el Evangelio de Juan. Como se mencionó anteriormente, Juan menciona a Judas por primera vez cuando Jesús informa a los 12 que hay un diablo entre ellos. En contraste con los otros evangelios, Jesús ya sabe que uno de los 12 lo va a traicionar al inicio de su ministerio en Galilea, pero sigue trabajando con él hasta su muerte en Jerusalén. En la versión de Juan sobre la unción de Jesús en Betania, la cena ocurre en la casa de Lázaro, el hombre a quien recientemente había resucitado de entre los muertos. El costoso perfume es derramado sobre los pies de Jesús por María, la hermana de Lázaro. Juan señala a Judas como la persona que se queja de que el costoso perfume debió haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Sin embargo, Juan agrega que Judas hizo esta objeción no porque realmente se preocupara por los pobres, sino porque él era el tesorero del grupo y con frecuencia robaba parte del dinero para sí mismo. Peter Stanford observa que habría sido más apropiado asignar las funciones de tesorero al ex recaudador de impuestos Mateo. Stanford cita la opinión del erudito francés René Girard, quien sostiene que la representación de Judas como ladrón reflejaba los esfuerzos del autor del Evangelio por presentarlo como el chivo expiatorio. Las acciones de Judas, tal como las describe Juan, también recuerdan las críticas de Jesús a las autoridades religiosas judías por el mal uso de los fondos del templo. Esto ha fomentado estereotipos antisemitas sobre prestamistas judíos a lo largo de los siglos. Aunque Judas aparece en Juan con más frecuencia que en los otros evangelios, Juan no menciona que Judas se reúna con los sumos sacerdotes, ni que reciba dinero de ellos para traicionar a Jesús. En cambio, Juan escribe que Satanás entró en Judas y lo tentó durante la cena de la Pascua. Mientras que Jesús se identifica abiertamente como el Hijo de Dios en el Evangelio de Juan, se muestra más reticente a revelar su destino mesiánico en los evangelios sinópticos. Esto puede explicar por qué Jesús no revela que será traicionado por uno de los 12 hasta la última cena, lo que provoca que protesten su inocencia preguntándose entre ellos: ¿acaso soy yo, Señor? En el Evangelio de Marcos, Jesús evita nombrar específicamente a Judas y, en cambio, señala al que está mojando el pan en el plato conmigo, añadiendo que sería mejor para él no haber nacido. Jesús entonces procede a compartir su pan con los 12 discípulos, mientras que el Evangelio de Mateo repite lo que dice Marcos al citar la frase de Jesús sobre que sería mejor para su traidor no haber nacido. Él continúa con Judas preguntando: ¿acaso soy yo, Rabí? A lo que Jesús responde: tú lo has dicho. Jesús da la misma respuesta ambigua más adelante en Mateo, cuando comparece ante el Sanedrín judío y se le desafía a declararse el Mesías. También vale la pena señalar que mientras los otros discípulos protestan su inocencia durante la cena de la Pascua, preguntándole a Jesús: ¿acaso soy yo, Señor?, Judas se dirige a Jesús con el término hebreo rabí. Esto sutilmente pone aún más distancia entre Judas y los otros 11, dando a entender que, mientras los demás están dispuestos a reconocer la divinidad de Jesús, Judas solo lo reconoce como un maestro religioso. Sin embargo, Judas está entre los 12 que recibieron el pan y el vino de Jesús como su carne y su sangre, con lo que Jesús instituyó la Eucaristía, que se ha convertido en un elemento central del culto cristiano.
Mientras que Marcos y Mateo muestran a los 12 compartiendo la comida juntos, a pesar de saber que hay un traidor entre ellos, el Evangelio de Lucas invierte la secuencia de los acontecimientos al hacer que Jesús anuncie la presencia de un traidor. Solo al final de la cena de la Pascua, después de que los 12 habían comido el pan y bebido el vino. En el Evangelio de Juan, Jesús instituye la Eucaristía mucho antes en la narrativa, durante el episodio mencionado anteriormente, que hace que muchos de sus seguidores se aparten de él con disgusto por su aparente incentivo al canibalismo. En la versión de Juan sobre la cena de la Pascua, al inicio del capítulo 13, Jesús es consciente de su muerte inminente. Y el autor añade que el diablo ya había incitado a Judas, el hijo de Simón Iscariote, a traicionar a Jesús. Aquí Juan describe a Jesús levantándose de la mesa para lavar los pies de los 12. Esto incluye a Judas y es un gesto de humildad que ha sido recreado por eclesiásticos y monarcas a lo largo de los siglos en el Jueves Santo durante la Semana Santa. Pedro se niega a permitir que Jesús se someta a la indignidad de lavarle los pies y propone que también debería lavar las otras partes de su cuerpo. Ante esto, Jesús le dijo a Pedro que el resto de su cuerpo estaba limpio, pero observó: «Pero no todos ustedes», refiriéndose quizás a uno de los otros discípulos. Esto se vuelve más claro unos versículos después, cuando Jesús les dice a los 12 que uno de ellos lo traicionaría. Al igual que en los otros evangelios, Juan muestra a los 12 preguntándose ansiosamente entre ellos quién era el traidor. En la narración de Juan, Pedro le pide al apóstol Juan, quien estaba recostado junto a Jesús, que le pregunte quién era el traidor. Tomando un pedazo de pan, Jesús le respondió: «Es aquel a quien yo le dé este pedazo de pan después de mojarlo en el plato». Jesús entonces le pasa el pan a Judas, una acusación ambigua y poco clara que está ausente en las otras narraciones de los evangelios. Juan luego escribe que tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Una secuencia de eventos que sugiere que Jesús está orquestando los acontecimientos, aparentemente aliviando la culpa de Judas. Este sentido se refuerza con la instrucción posterior de Jesús a Judas: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Habiendo identificado ya a Judas como el tesorero del grupo, Juan explica que los discípulos creyeron que el comentario enigmático de Jesús tenía algo que ver con comprar provisiones para la fiesta de la Pascua o dar dinero a los pobres. Este malentendido permite que Judas salga temprano de la cena para informar a las autoridades y guiarlas al escondite de Jesús más tarde esa noche. Juan deja el carácter y las motivaciones de Judas abiertas a interpretación al acusar a Judas de mala conducta financiera, mientras también sugiere que Judas actuaba como un agente, no solo de Satanás, sino también de Dios y Jesús. Después de la cena, la escena se traslada al jardín de Getsemaní, justo afuera de las murallas de la ciudad, y Jesús ora a Dios Padre mientras se prepara para cumplir su misión mesiánica. En Marcos y Mateo, Jesús les pide a Pedro, Santiago y Juan que estén atentos. Pero ellos se quedan dormidos repetidamente hasta que Jesús ve a Judas acercarse con una multitud armada y los exhorta: «Levántense, vámonos. Aquí viene mi traidor». En una señal preestablecida, Judas se dirige a Jesús como rabí y le da el infame beso, un saludo común entre los hombres judíos de la época. Los biógrafos de Judas, Susan Gubar y Peter Stanford, observan que incluso en la oscuridad de la noche, habría sido sencillo para las autoridades identificar a Jesús entre el grupo de 12 y arrestarlo sin el beso de Judas. Y Stanford considera que la inclusión de este detalle es una señal de autenticidad. En el relato de Mateo, Jesús le dice a Judas: «Haz lo que has venido a hacer, amigo». Esta es una frase de la que se hace eco Jesús cuando le habla a Judas durante la última cena en el Evangelio de Juan, y una vez más sugiere cierto grado de entendimiento entre los dos hombres. En contraste, Lucas describe a Jesús tomando medidas evasivas cuando Judas intenta besarlo, antes de preguntarle a su traidor: «Judas, ¿estás traicionando al Hijo del Hombre con un beso?». El Evangelio de Juan elimina el beso por completo.
El Evangelio de Juan contrasta con los evangelios sinópticos, donde se entiende que el grupo que acompaña a Judas para arrestar a Jesús está compuesto exclusivamente por sacerdotes judíos, funcionarios y guardias del templo. En cambio, Juan se refiere a un destacamento de soldados romanos, acompañados por funcionarios judíos. En lugar de caminar delante de los soldados para besar a Jesús, Judas simplemente se queda entre ellos. Mientras Jesús les pregunta a quién buscan arrestar, se identifica como Jesús de Nazaret y les pide que dejen ir a sus discípulos. Los evangelios describen un intento de resistencia por parte de uno de los discípulos, a quien Juan nombra como Pedro, quien toma una espada y corta parte de la oreja de un asistente de un funcionario judío. Jesús, sin embargo, le ordena que baje la espada. De lo contrario, los discípulos huyen del lugar en un pánico indigno. Los 4 evangelios describen de manera famosa cómo Pedro cumple la profecía de Jesús de que lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo a la mañana siguiente. Pero Pedro se redimiría buscando el perdón y construyendo bases sólidas para la iglesia cristiana primitiva. Mientras que Judas no vuelve a aparecer en los evangelios de Marcos, Lucas y Juan, después del arresto de Jesús, en el Evangelio de Mateo muestra remordimiento, después de enterarse de que el Sanedrín judío lo ha entregado a Poncio Pilato, el gobernador romano, quien tiene la autoridad final para dictar sentencia en crímenes capitales. Mateo describe a Judas buscando devolver las 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes, diciéndoles: «He pecado, porque he traicionado a un inocente». Los ancianos judíos responden bruscamente: «¿Qué nos importa eso a nosotros? Esa es tu responsabilidad». En contraste con la promesa cristiana de redención para los pecadores que se arrepienten, los sacerdotes judíos no ofrecen ninguna promesa similar. Desesperado, Judas arroja las 30 piezas de plata en el templo y procede a quitarse la vida. Los ancianos judíos reconocen que el precio de sangre no podía ser colocado en el tesoro, y en su lugar lo usan para comprar un campo como cementerio para extranjeros, que llegó a conocerse como el campo de sangre o Acéldama. Otro relato sobre la muerte de Judas se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se cree fue escrito por el autor del Evangelio de Lucas. En el capítulo 1 de Hechos, los apóstoles restantes se reúnen de nuevo en Jerusalén para elegir a un hombre llamado Matías para ocupar la vacante dejada por Judas. Durante la reunión, Pedro explica que después de comprar un campo con el dinero que recibió por traicionar a Jesús, el cuerpo de Judas se reventó y sus intestinos se derramaron. Los relatos sobre Judas en los 4 evangelios y en el capítulo 1 de Hechos han inspirado diferentes interpretaciones entre los estudiosos. Susan Gubar considera que Marcos y Mateo presentan un retrato comprensivo de Judas como un apóstol descarriado, en comparación con la figura siniestra poseída por Satanás en Lucas y Juan. Mientras que Peter Stanford observa que solo Mateo le da a Judas la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, la medida en que la traición de Judas a Jesús refleja sus propios fracasos personales o lo convierte en un agente pasivo dentro de un plan divino más amplio, sigue sin estar clara. Mientras que los historiadores y estudiosos modernos han examinado los evangelios con ojo crítico, los cristianos han considerado los 4 evangelios canónicos como testigos confiables de la vida de Jesús durante gran parte de los últimos 2000 años. La percepción predominante de Judas durante este periodo es, por lo tanto, una combinación de los 4 relatos, basándose en gran medida en las narraciones posteriores y más detalladas de Lucas y Juan. En el imaginario popular, Judas es un estafador que se ve motivado por la avaricia para traicionar a Jesús, entregándolo a las autoridades con un gesto engañoso de afecto. Él es, sin lugar a dudas, un traidor, sin circunstancias atenuantes como ser un agente inconsciente de Satanás o el colaborador activo de Jesús en la implementación de un plan divino. Como se mencionó anteriormente, la identificación de Judas con la judeidad y la avaricia ha inspirado el pernicioso tropo antisemita del judío codicioso. De la misma manera, el beso íntimo que Judas plantó en el rostro de Jesús para sellar su traición ha sido interpretado como una condena a la pecaminosidad de la homosexualidad.
En tiempos modernos, a medida que los historiadores y académicos adoptan un enfoque más crítico hacia la Biblia y otros textos religiosos, la figura de Judas ha sido reexaminada desde una perspectiva más positiva. Este proceso avanzó aún más en 2006, con la traducción del Evangelio de Judas, que fue redescubierto. Aunque el texto en papiro en copto egipcio fue fechado por Carbono en el siglo III d.C., se cree que fue escrito en griego durante el siglo II d.C., aunque las lagunas en el texto presentan dificultades para su interpretación. En el año 180 después de Cristo, el obispo Ireneo de León denunció el Evangelio de Judas como herejía. El Evangelio fue atribuido a una pequeña secta conocida como los gnósticos, quienes priorizaban el conocimiento interno y la espiritualidad, y se oponían a la autoridad externa de la Iglesia Apostólica, la cual basaba sus enseñanzas en las de los 12 apóstoles. El Evangelio de Judas presenta una conversación entre Jesús y Judas 3 días antes de la muerte de Jesús. Judas es presentado como el más favorecido de los apóstoles, debido a su comprensión superior del plan de Dios. Jesús le dice a Judas que experimentaría mucho sufrimiento y que sería excluido de los 12, refiriéndose a él como el espíritu número 13. Más adelante, cuando Judas solicita ser admitido en el reino de los cielos, Jesús le dice: «Vas a pasar por mucho dolor cuando veas el reino y toda su generación», sugiriendo que Judas mismo no se uniría a ellos. Cuando Judas pregunta qué beneficio obtendría, Jesús le dice que serás el 13º y serás maldito por las demás generaciones, pero eventualmente gobernarás sobre ellas. Aunque el Evangelio de Judas también muestra que traiciona a Jesús y recibe dinero por hacerlo, el Espíritu de Jesús ya ha ascendido al cielo antes de su arresto, y la crucifixión de su forma corporal tiene poca importancia. La profesora April de Koenig ha desafiado la interpretación positiva de Judas al afirmar que la traducción aceptada de 13º espíritu debería ser en realidad 13º demonio. Ella sostiene que el Evangelio fue escrito por los gnósticos como una parodia para desafiar el concepto de sacrificio, y, en particular, la idea de que Dios pudiera matar a su propio Hijo. Aunque el Evangelio de Judas ha recibido especial atención en tiempos recientes debido a su redescubrimiento, otros textos apócrifos también examinan a Judas con mayor detalle, aunque la mayoría de estos lo presentan de manera negativa. El teólogo del siglo III, Orígenes de Alejandría, ofrece una visión más matizada de Judas, argumentando que, aunque traicionó a Jesús por libre albedrío, el infame beso fue una muestra genuina de afecto. De manera similar, el arrepentimiento y la muerte de Judas en Mateo reflejan el poder de las enseñanzas de Jesús. Un siglo después, el influyente filósofo San Agustín de Hipona concluyó que Judas era un ser malvado que no sabía que Dios lo estaba utilizando para el bien de la humanidad. Su contemporáneo San Jerónimo, mejor conocido como el traductor de la Biblia Vulgata en latín, escribió que Judas está maldito, que en Judas los judíos sean malditos. A medida que el poder de la Iglesia Católica Romana aumentaba a expensas de los emperadores romanos de Occidente en los siglos IV y a.C., el Papa León Magno calificó a Judas como el hombre más malvado y desdichado que jamás haya existido. El concepto de Judas como un miembro del círculo de Jesús, que fue condenado al infierno después de su traición, sirvió como una poderosa herramienta para que la Iglesia mantuviera su autoridad. La visión de Judas como alguien más allá de la redención se desarrolló aún más durante el periodo medieval. Un texto apócrifo conocido como el Evangelio Árabe de la Infancia, que se cree fue compilado en el siglo VI, describe a Judas como un niño poseído por Satanás que intenta morder al niño Jesús. Mientras tanto, el Evangelio apócrifo de Bernabé, que generalmente se fecha en el periodo medieval tardío, y se cree que fue influenciado por la creencia islámica de que la muerte de Jesús en la cruz fue una simulación, afirma que después de traicionar a Jesús, Dios transformó a Judas en el doble corporal de Jesús, y es Judas, no Jesús, quien encuentra su final en la cruz. Otros autores cristianos prefirieron desarrollar la imagen de la muerte de Judas en los Hechos, describiendo cómo su cuerpo se hinchó hasta alcanzar un tamaño enorme,
hasta que explotó. Durante la época medieval, las representaciones de la espantosa muerte de Judas, a menudo mostrándolo colgado de un árbol mientras sus entrañas se salían de su cuerpo, adornaban las paredes de las iglesias. Un friso en la Catedral de Friburgo del siglo XIII en Alemania muestra a Judas colgado, con las entrañas saliendo de su cuerpo mientras monedas de plata caen de su mano. En la Catedral de Autun, en Francia, se muestra a Judas colgado con dos grupos de demonios, jalando la cuerda para apretar la soga. Un concepto similar aparece en el techo del baptisterio en Florencia, donde se muestra a Judas en el infierno, colgado de un árbol con un demonio jalando la cuerda. Los demonios también acompañan a Judas en representaciones de la Última Cena, como la que está en el púlpito de la Catedral de Volterra en la Toscana. Mientras los otros 11 apóstoles están sentados en la mesa con Jesús, con el apóstol Juan recostado junto a Jesús, como en el evangelio que se le atribuye, Judas aparece debajo de la mesa, recibiendo su pedazo de pan de Jesús. Para despejar cualquier duda, el escultor representa a Satanás como una bestia con cuernos y cola de dragón, sentada detrás de Judas. Junto con la asociación con Satanás y la traición, la imagen de Judas con las 30 piezas de plata se usaba a menudo en Italia como una reacción contra la clase de banqueros comerciantes. A menudo se les veía como hombres que se enriquecían prestando dinero a tasas de interés exorbitantes a la iglesia y la nobleza. La Basílica de San Francisco de Asís, dedicada a un santo que rechazó las posesiones mundanas, incluye 11 representaciones de Judas, quizá, como un recordatorio del atractivo de los bienes materiales. Imágenes tan viscerales del destino de Judas habrían comunicado el mensaje de la Iglesia de manera más efectiva en una época de analfabetismo generalizado. Sin embargo, relatos exagerados sobre la depravación de Judas también se encuentran en la literatura popular. En la célebre Divina Comedia de Dante, Judas es colocado en el 9º círculo del infierno, la parte reservada para los traidores. Dante llama a esta parte del 9º círculo Judeca en honor a Judas, pero el mismo término se usaba en los dialectos del sur de Italia para referirse a los guetos judíos. Judas aparece junto a los asesinos de César, Bruto y Casio, siendo devorados por un Satanás de 3 cabezas. El poeta romano Virgilio, el guía de Dante en el inframundo, le dice al poeta: «Esa alma allá arriba que sufre más que todas es Judas Iscariote, el que tiene la cabeza adentro y las piernas afuera pateando». Peter Stanford destaca otro relato popular de la vida de Judas en La Leyenda Dorada, una colección del siglo XIII sobre las vidas de los santos escrita por el prior dominico Jacobo de Vorágine, que fue uno de los libros más leídos de la época. Jacobo inserta su relato sobre Judas en su capítulo sobre San Matías, el apóstol que reemplazó a Judas. Según Jacobo, los padres de Judas eran una pareja judía llamada Rubén y Siberia. Una noche, Siberia tiene una pesadilla en la que da a luz a un hijo que destruiría su raza. Cuando nació el bebé, lo pusieron en una canasta de mimbre para que muriera en el mar. Él va a dar a una isla llamada Escariot, donde es encontrado y adoptado por la reina. Aunque la historia hasta ahora está inspirada en la de Moisés, Judas es un niño agresivo que intimida al propio hijo del rey y la reina. Después de enterarse de que fue adoptado, Judas se siente humillado y mata al príncipe. Huye a Jerusalén y se convierte en el ministro principal de Poncio Pilato. Mientras realiza un encargo para Pilato, Judas mata a un terrateniente después de una discusión. Recordando el mito griego de Edipo, resulta que el hombre asesinado es el padre de Judas, Rubén. Pilato no solo transfiere la propiedad de Rubén a Judas, sino que también lo invita a casarse con su viuda. La pareja permanece sin saber que son madre e hijo, hasta que Siberia le cuenta a Judas sobre el bebé que había abandonado. Después de darse cuenta de la horrible verdad, Siberia le aconsejó a Judas que se uniera a Jesús y le pidiera perdón. Habiendo recalcado que el relato es apócrifo, Jacobo sigue los evangelios canónicos al presentar a Judas como el tesorero y el hombre que traiciona a Jesús por 30 piezas de plata. Jacobo combina las dos versiones de la muerte de Judas, sugiriendo que Judas intentó suicidarse,
pero su espíritu demoníaco no pudo salir por la boca que besó a Jesús. Como resultado, tuvo que salir de su cuerpo junto con sus entrañas por el ano. Además de estas representaciones de Judas, muchas comunidades europeas medievales celebraban el Día de Judas. Esto ocurría el sábado entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, durante el cual los habitantes del pueblo quemaban efigies del apóstol traidor. Sin embargo, ya en el siglo XIV, el fraile dominico español Vicente Ferrer, quien más tarde sería canonizado, presentó a Judas como una figura trágica que intentó buscar el perdón de Jesús. Después de devolver las 30 piezas de plata al templo, fue impedido por las multitudes que se reunían para presenciar la crucifixión. Por lo tanto, Judas decidió quitarse la vida para poder interceptar a Jesús mientras su maestro ascendía al cielo. La posición de Ferrer era peligrosa, y solo fue absuelto de herejía tras la intervención del antipapa Benedicto XIII, de quien era confesor. Mientras que los artistas en la Italia del Renacimiento comenzaron a representar a Judas sin atributos satánicos, la Reforma protestante reforzó la imagen de Judas como un instrumento de Satanás. La reputación de Judas como el máximo traidor también era evidente en la ortodoxia rusa. En 1709, el zar Pedro el Grande otorgó la orden de Judas a Iván Mazepa, el líder cosaco ucraniano, quien había servido al Imperio ruso antes de cambiar su lealtad a Carlos XII de Suecia durante la Gran Guerra del Norte. Más tarde, en el siglo XVIII, los pensadores de la Ilustración comenzaron a desafiar siglos de doctrina cristiana aceptada. El escritor revolucionario Thomas Paine, quien él mismo rechazó la creencia cristiana, escribió: ¿Por qué los cristianos, para ser coherentes, no hacen santos a Judas y Poncio Pilato, si ellos fueron las personas que llevaron a cabo el acto de la salvación? A mediados del siglo XIX, el escritor inglés Tomás de Quincy retrató a Judas como un revolucionario político que buscaba derrocar el dominio romano, y delató a Jesús en un intento de forzar una rebelión. El oratorio de 1903 del compositor Eduardo Elgar, Los Apóstoles, también presenta a Judas como un reformador social, preocupado por mejorar la vida de las personas en la tierra. Judas traiciona a Jesús ante los sacerdotes judíos con la esperanza de que se unieran en una causa común contra Roma. Pero después de que Jesús es entregado a Pilato, Judas se deprime y se quita la vida. Mientras que Judas fue transformado en un héroe revolucionario en círculos radicales, la opinión popular continuó considerándolo un traidor despreciable. Mientras los filósofos de la Ilustración promovían la tolerancia religiosa, el auge del nacionalismo durante el siglo XIX presenció un resurgimiento en el uso de Judas y los judíos como chivos expiatorios. Una ola de antisemitismo en Francia, tras la derrota en la Guerra Franco-Prusiana, culminó en el infame caso Dreyfus, en el que el capitán de artillería judío Alfredo Dreyfus fue encarcelado tras ser acusado de pasar secretos militares a los alemanes. En 1894, el periódico La Libre Parole, del periodista antisemita Eduardo Drummond, publicó un titular que hacía referencia a Judas Dreyfus. Otros periódicos de derecha caracterizaron la defensa de Dreyfus como el beso de Judas Iscariote. El caso Dreyfus dominó la política francesa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y finalmente resultó en la absolución de Alfredo Dreyfus en 1906. El auge del fascismo en Alemania, unas décadas después, hizo que los propagandistas nazis volvieran a enfatizar el vínculo entre Judas y los judíos. En 1934, Hitler visitó el pueblo de Oberammergau, en Baviera, para el 300 aniversario de la Pasión, una obra que culpaba a Judas y a los judíos por la muerte de Jesús. La notoria película de propaganda de 1940, Judío Süß, utiliza a Judas como el prototipo para Joseph Süß Oppenheimer, un financiero judío del siglo XVIII y asesor del duque de Württemberg. Oppenheimer fue acusado de corrupción y finalmente ahorcado. Susan Gruber observa que Judas es protagonista en las películas de propaganda nazi, no porque haya traicionado a Cristo, sino porque después de hacerlo,
Durante siglos, fue representado en el arte europeo con rasgos que se convirtieron en el sello distintivo del antisemitismo. La fallecida académica judía británica Yahya Maccabi va aún más lejos, afirmando que 2000 años de antisemitismo europeo, alimentados por las imágenes de Judas, llevaron directamente a Hitler y al Holocausto. Después de la Segunda Guerra Mundial, el estereotipo de Judas el judío fue relegado a los márgenes del discurso político y religioso, y los cristianos empezaron a reconocer su historia compartida con el judaísmo. Esto abrió espacio para una reevaluación más profunda de Judas y sus motivaciones. El autor griego Nikos Kazantzakis, en su novela de 1953, La última tentación de Cristo, retrata a Judas trabajando junto a Jesús para cumplir el plan de Dios. El Judas de Kazantzakis rechaza el consejo de Jesús de poner la otra mejilla y prefiere la resistencia violenta contra las autoridades. A pesar de esto, reconoce que Jesús es el Mesías y que es la voluntad de Dios que sea crucificado. A lo largo de la novela, Jesús tiene dudas humanas sobre si su sacrificio por la humanidad realmente valdrá la pena al final. Cuando Jesús decide que debe morir, le indica a Judas que lo entregue a los romanos. En un episodio polémico que indignó a los cristianos de todo el mundo, especialmente después de que fue adaptado al cine por Martin Scorsese en 1988. Kazantzakis describió que Jesús tuvo un sueño en la víspera de su crucifixión, en el que se casaba con María Magdalena y vivía hasta la vejez con sus apóstoles. Judas lo reprende por tener esas consideraciones y lo insta a cumplir con su destino mesiánico. Andrew Lloyd Webber, en su musical de 1973, Jesucristo Superestrella, pone a Judas en el centro del escenario. Presenta al 12º apóstol como un hombre mundano y racional, que, de mala gana, traiciona a Jesús para salvar a los judíos de duras represalias romanas. Mientras tanto, la obra de 2005 Los últimos días de Judas, del galardonado dramaturgo estadounidense Stephen Adly Guirgis, plantea que si la capacidad de Dios para perdonar es ilimitada, entonces Judas también merecía ser redimido. Dentro de las comunidades cristianas establecidas en todo el mundo, Judas sigue siendo visto de manera negativa, aunque ya no es tan prominente como chivo expiatorio. En el año 2000, Ober Ammergau revisó el guión de su famosa obra de la Pasión para ofrecer la promesa del perdón de Dios para Judas. En 2007, poco después de la publicación del Evangelio de Judas, el Papa Benedicto XVI publicó un análisis de la vida de Jesús, en el que reconoció la disposición de Judas a arrepentirse. Sin embargo, argumentó que seguía condenado por sucumbir a la desesperación y quitarse la vida. Aunque Judas Iscariote sigue siendo sinónimo de traición en el siglo XXI, su culpabilidad no es en absoluto clara. ¿Qué opinas de Judas Iscariote? ¿Fue un agente de Satanás o un instrumento de Dios? ¿Su traición a Jesús fue motivada por su naturaleza malvada y su amor al dinero? ¿O fue un intento fallido de provocar una rebelión del que se arrepintió? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.